Bienvenidos y bienvenidas un dúa mu s a mi canal. Espero que es tu copyright n teniendo un dúa maravilloso, lleno de energía positiva y muchísimas cosas buenas. Yo soy Demet y estoy aquí, como siempre, lista para chismear un rato con ustedes, pero esta vez, de un tema que su copyright que los tiene a todos al borde del asiento. Hoy vamos a hablar de ese amor secreto al descubierto, que tanto ha dado de copyright hablar. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo, absolutamente todo, sin dejar ni un solo detalle sin analizar. Agárrense porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Así no se perderán en ninguno de mis vídeos, que esto n llenos de chismes, tips, consejos y mucha diversión superíndice 3n. Además me ayudaru en un monto superíndice 3n a seguir creciendo y trayu copyright doles contenido que les encante. Asu que ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los adoro. Bien, ahora entremos en materia. Amor secreto al descubierto. Solo el título ya es un bombazo, ¿verdad? Y es que seamos honestos, todos hemos fantaseado alguna vez con tener un amor secreto, ese amor prohibido, ese amor que nos hace sentir mariposas en el estu superíndice 3 mago y nos pone los pelos de punta. Pero ¿qué copyright pasa cuando ese amor secreto sale a la luz? ¿Se cumple el final feliz que tanto son más menos amos o se desata el caos? La verdad, mi gente, es que la respuesta no es blanco o negro. Es un degradado de grises digno de una novela de Agatha Christie. Para empezar a desentrar más menos a este misterio, tenemos que entender que copyright significa realmente un amor secreto. No nos referimos simplemente a un crush platu superíndice 3 nico que tenemos por alguien. Un amor secreto implica una conexión superíndice 3n emocional profunda, sentimientos intensos y, generalmente, algún tipo de obstáculo que impide que esa relación superíndice 3n se concrete abiertamente. Puede ser que uno de los dos es tu copyright casado, que haya una diferencia de edad significativa, que sean amigos cercanos que no quieren arruinar su amistad o simplemente que tengan miedo al copyright diru copyright diru que tanto nos pesa y nos condiciona. El problema con los amores secretos es que viven en un mundo de fantasía. La falta de realidad y la constante necesidad de ocultarse alimentan una idealización superíndice 3n del otro y de la relación superíndice 3n. Todo parece perfecto porque solo se ven en momentos contados, llenos de pasión superíndice 3n y deseo. No hay discusiones por el control remoto, ni cuentas que pagar, ni compromisos familiares que atender. Solo existe la magia del encuentro furtivo. Es como vivir en una película romántica, pero con el telu superíndice 3n de fondo de una tragedia griega. Pero ¿qué copyright sucede cuando esa burbuja se rompe? Cuando el amor secreto se descubre, todo cambia. La reacción superíndice 3n inicial suele ser de shock, tanto para los involucrados como para las personas de su entorno. Las emociones se desbordan, las mentiras salen a la luz y las consecuencias pueden ser devastadoras. Es como si un volcán entrara en erupción superíndice 3n y arrasara con todo a su paso. Si uno de los dos es tu casado, por ejemplo, el descubrimiento del amor secreto puede llevar a un divorcio doloroso y a la ruptura de una familia. Imagúnense el dolor de los new más menos os, la humillación superíndice 3n del CEU superíndice 3 new gengao más menos ado, la culpa del amante. Un verdadero drama. Si son amigos, la amistad puede quedar irremediablemente dao más menos ada por la traición superíndice 3n y el resentimiento. Es como si se rompiera un jarro superíndice 3n de cristal que jamú, ese podru volverse a pegar. Y si simplemente tenuan miedo al copyright diru n, el escándalo social puede ser difícil de superar. En algunas comunidades, el ostracismo social puede ser devastador. Pero no todo es negativo. En algunos casos, el descubrimiento del amor secreto puede ser el catalizador que necesitan para tomar una decisión superíndice 3n importante y cambiar sus vidas. Puede que uno de los dos decida dejar su relación superíndice 3n actual para apostar por el amor verdadero, o que ambos se atrevan a desafiar las convenciones sociales y construir una relación superíndice 3n a pesar de todo. Un acto de rebeldía digno de aplauso. La clave para que un amor secreto descubierto tenga un final feliz es la honestidad. Honestidad con uno mismo y con los demás.
Si realmente creen que su amor vale la pena, deben estar dispuestos a luchar por U con diéresis copyright L, a enfrentar las consecuencias y a asumir la responsabilidad de sus actos. No hay atajos, mi gente. La verdad, por dura que sea, siempre es el mejor camino. Por supuesto, no siempre es fácil. Habrá críticas, juicios y probablemente mucha gente que no entienda su decisión superíndice 3n. Pero si están seguros de lo que sienten, no deben permitir que las opiniones de los demu se los detengan. Recuerden que la vida es suya y que ustedes tienen el derecho de ser felices, siempre y cuando no da un más menos en a otros intencionalmente. Ahora bien, CU superíndice 3 mo se descubre un amor secreto. Las formas son muchas y variadas. A veces es por un error inocente como un mensaje de texto equivocado, una llamada olvidada o un desliz en las redes sociales. Hay las redes sociales. El paraíso de los infieles y el infierno de los engau más menos a dos. Otras veces es por la intuición superíndice 3n de la pareja engau más menos ada, que empieza a sospechar algo raro y decide investigar. El sexto sentido femenino es infalible. Y en algunos casos es porque uno de los amantes decide confesar la verdad, ya sea por culpa, por necesidad de liberación superíndice 3n o por deseo de formalizar la relación superíndice 3n. Un acto de valentua que merece ser reconocido. Independientemente de CU superíndice 3 mo se descubra, la reacción superíndice 3n inicial suele ser de negación superíndice 3n. Los amantes secretos intentan minimizar la situación superíndice 3n, negar los hechos o culpar a otros. Pero tarde o temprano, la verdad sale a la luz y deben enfrentarse a las consecuencias. La verdad siempre se abre camino, como el agua entre las rocas. Una de las mayores dificultades de un amor secreto descubierto es la necesidad de reconstruir la confianza. Si ha habido engau más menos o mentiras y traiciones, es muy difícil volver a confiar en la otra persona. Se requiere mucha paciencia, comprensión superíndice 3n y sobre todo, un compromiso real de cambiar las cosas. Es como construir una casa nueva sobre los cimientos de una casa destruida por un terremoto. Si la pareja decide seguir adelante, deben establecer nuevas reglas y límites claros. Deben hablar abiertamente de sus sentimientos, expresar sus necesidades y trabajar juntos para superar los obstáculos. También copyright N es importante buscar ayuda profesional, como terapia de pareja, para que un experto los guíe en este proceso. Un terapeuta puede ser un faro en medio de la tormenta. Pero ¿qué copyright pasa si la pareja decide separarse? En ese caso, es fundamental permitirse sentir el dolor y el duelo por la copyright vida. No hay que reprimir las emociones ni intentar seguir adelante como si nada hubiera pasado. Es importante tomarse el tiempo necesario para sanar las heridas y aprender de la experiencia. El tiempo cura todas las heridas, aunque a veces deje cicatrices. En definitiva, el descubrimiento de un amor secreto es una situación superíndice 3n compleja y dolorosa que puede tener consecuencias devastadoras. Sin embargo, también copyright N puede ser una oportunidad para crecer, para aprender y para construir una relación superíndice 3n mu, ese autocopyright ética y honesta. Es como un crisol donde se forjan las relaciones verdaderas. La moraleja de esta historia es que los amores secretos rara vez tienen un final feliz. La falta de honestidad, la necesidad de ocultarse y la idealización superíndice 3n de la relación superíndice 3n suelen conducir a la decepción superíndice 3n y al sufrimiento. Por eso es importante ser sincero con uno mismo y con los demures, y no dejarse llevar por fantasías que pueden terminar hacia copyright donos da un más menos o, el amor verdadero no necesita esconderse. Y ahora, para dar un giro a la conversación superíndice 3n, quiero hablarles de algunos casos famosos de amores secretos que salieron a la luz. Por ejemplo, ¿recuerdan el escándalo de Kristen Stewart y Rupert Sanders? Kristen, que en ese momento era la novia de Robert Pattinson, fue fotografiada besándose con Rupert, el director de la película Blancanieves y el cazador, que estaba casado y tenía hijos. El escándalo fue enorme y terminó superíndice 3 con la ruptura de la relación superíndice 3n entre Kristen y Robert, y con el divorcio de Rupert y su esposa. Un culebro superíndice 3n digno de Hollywood. Otro caso famoso es el de Arnold Schwarzenegger y su ama de llaves, Mildred Baena. Arnold, que en ese momento era el gobernador de California, tuvo un hijo con Mildred mientras estaba casado con Maria Shriver.
El secreto se mantuvo oculto durante aún más menos os, pero finalmente salió superíndice 3 a la luz y provocó superíndice 3 un escándalo político y la separación superíndice 3N de Arnold y María. ¿Quién iba a pensar que el Terminator tenía un secreto tan oscuro? Estos son solo dos ejemplos de CU superíndice 3 los amores secretos pueden arruinar vidas y carreras. Por eso es importante pensarlo dos veces antes de embarcarse en una relación superíndice 3N de este tipo. El precio a pagar puede ser muy alto. Pero no nos quedemos solo en los casos de famosos, mi gente. Los amores secretos ocurren en todas las esferas de la sociedad, en la oficina, en el vecindario, en la familia. Están a la orden del día. Y es que, como dicen por ahí, el amor es ciego, y a veces nos lleva por caminos inesperados y peligrosos. Recuerdo el caso de una amiga, llamémosla Ana, que se enamoró del marido de su mejor amiga. Imagínense la situación. Ana estaba destrozada, porque amaba a su amiga y no quería hacerle daño, pero tampoco podía negar sus sentimientos por el marido de ella. La situación se mantuvo en secreto durante años, hasta que un día, en una fiesta, después de unas copas de más, Ana le confesó su amor al hombre. Él, que también sentía algo por ella, le correspondió, y a partir de ahí comenzó una relación clandestina. La relación duró varios meses, llena de encuentros furtivos y mentiras constantes. Ana vivía con el corazón en un puño con miedo a ser descubierta y a perder a su amiga. Finalmente la culpa la pudo y decidió confesarle la verdad a su amiga. La reacción fue devastadora. La amiga se sintió traicionada y humillada, y rompió la amistad con Ana de inmediato. El matrimonio también se fue al traste y Ana se quedó sola, con el corazón roto y la conciencia sucia. Este caso, mi gente, es un claro ejemplo de cómo un amor secreto puede destruir vidas. Ana actuó impulsada por sus sentimientos, pero no pensó en las consecuencias de sus actos. No tuvo en cuenta el daño que podía causar a su amiga y a su familia. Y al final, terminó pagando un precio muy alto por su error. Pero también conozco casos de amores secretos que han tenido un final feliz. El caso de Pedro y Sofía, por ejemplo. Pedro estaba casado y tenía 2 hijos, pero no era feliz en su matrimonio. Sentía que su vida era una rutina, que su esposa ya no lo entendía y que se había apagado la chispa del amor. Un día conoció a Sofía, una mujer divorciada que trabajaba en su misma empresa. Entre ellos surgió una conexión instantánea, una atracción irresistible. Empezaron a verse a escondidas, a tomar café después del trabajo, a contarse sus problemas. Y poco a poco se fueron enamorando. Pedro sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, que estaba engañando a su esposa y a sus hijos. Pero no podía evitarlo, sentía que Sofía era su alma gemela, que por fin había encontrado a la persona que lo hacía feliz. Después de mucho pensarlo, Pedro decidió confesarle la verdad a su esposa. Fue una conversación difícil y dolorosa, pero al final, llegaron a la conclusión de que lo mejor era separarse. Pedro se divorció y comenzó una nueva vida con Sofía. Hoy en día son una pareja feliz y enamorada. Este caso, mi gente, es un ejemplo de cómo un amor secreto puede ser el catalizador para un cambio positivo en la vida de una persona. Pedro tuvo el valor de ser honesto consigo mismo y con los demás, y de seguir su corazón. Y al final, encontró la felicidad que tanto anhelaba. Pero ojo, mi gente, no estoy diciendo que los amores secretos sean siempre una buena idea. Ni mucho menos. En la mayoría de los casos, terminan en dolor y sufrimiento. Pero si realmente creen que su amor vale la pena, deben estar dispuestos a luchar por él, a enfrentar las consecuencias y a asumir la responsabilidad de sus actos. Y sobre todo, deben ser honestos con ustedes mismos y con los demás. Y bueno, mi gente preciosa, hasta aquí llegamos con el tema de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de Can Amor Secreto al Descubierto. Recuerden que el amor es algo hermoso, pero debe basarse en la honestidad, la confianza y el respeto mutuo. No se dejen llevar por fantasías ni por amores prohibidos que pueden terminar a su copyright no les da un más menos o. En resumen, hemos hablado de Q copyright es un amor secreto, por Q copyright surgen, Q copyright consecuencias pueden tener cuando se descubren y CU superíndice 3 mo reconstruir la confianza si la pareja decide seguir adelante. También copyright N hemos visto algunos ejemplos famosos y ANU superíndice 3 nimos de amores secretos que salieron a la luz. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo.
Espero que les haya sido útil y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que estoy a QU para ustedes, para compartir mis ideas, mis experiencias y mis chismes favoritos. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios a QU abajo. ¿Alguna vez han tenido un amor secreto? ¿Conocen a alguien que haya pasado por esta situación superíndice 3N? ¿QU Copyright opinan sobre los amores secretos? Me encantaría leer sus experiencias y sus opiniones. Y no olviden contarme el chisme más jugoso que conozcan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudaru a seguir creciendo y trayu copyright dándoles contenido que les encante. Además, si llegamos a los 100.000 suscriptores, haré un sorteo de un viaje a las Islas Maldivas para uno de ustedes. Así que ya saben, compartan el vídeo y suscríbanse. Los quiero muchísimo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, el amor es como un buen chisme, hay que compartirlo.